sabían que la mayor pesadilla bioterrorista de la humanidad no comenzó en un laboratorio secreto, sino en una cueva de montaña con una madre desconsolada. Es 1919, Europa Oriental, una aldea diminuta perdida entre las nubes y el tiempo, donde la gente vive como si el progreso hubiera olvidado su existencia. La gripe española está devastando el planeta, matando a 1 de cada 3 habitantes, y en esta aldea remota, una mujer llamada Miranda acaba de enterrar a su hija Eva, de apenas 10 años. La madre no puede soportar el dolor. Camina hacia una cueva cercana, ese lugar donde el silencio puede tragarse sus gritos, donde la oscuridad promete borrar el sufrimiento. Va a quitarse la vida, pero la oscuridad le tiene preparado otro destino. En las profundidades de esa cueva, Miranda se encuentra con algo antiguo, algo vivo, pero no en el sentido que normalmente le damos a esa palabra. Una masiva supercolonia fúngica que más tarde llamará simplemente el mojo. Cuando Miranda toca esa biomasa, ocurre lo imposible. El mojo la acepta, la infecta a nivel celular, y en lugar de la muerte, Miranda obtiene la inmortalidad. En lugar del olvido, obtiene conocimiento. Miles de recuerdos de personas que el hongo había consumido durante siglos. Y entre esos recuerdos, su propia Eva, cuyo cuerpo fue asimilado por el moho casi inmediatamente después del entierro. Ahora piensen en la magnitud de esto. Miranda no solo sobrevivió, obtuvo fuerza sobrehumana, la capacidad de cambiar su forma, de tomar la apariencia de otras personas, de regenerarse de heridas mortales. Dejó de envejecer, pero lo más importante es que creyó que podía usar este moho para traer de vuelta a su hija, crear el anfitrión perfecto en el cual pudiera habitar la conciencia de Eva, preservada por la masa fúngica. Así comenzó una odisea de 100 años de experimentos demenciales. Miranda regresó a la aldea ya no como una mujer, sino como algo más grande. Se proclamó profeta del dios negro. Usó el moho para curar a los aldeanos moribundos de la gripe, y ellos comenzaron a adorarla. Creó del moho un parásito que llamó Cadu, que significa regalo en rumano. Con él transformaba a las personas en monstruos, buscando a ese único ser cuyo cuerpo pudiera contener la mente de su hija muerta. 4 familias nobles de la aldea recibieron ese regalo: Alcina Dimitrescu, Karl Heisenberg, Donna Beneviento y Salvatore
estima la llamaba su maestra, y cuando más tarde fundó una corporación farmacéutica, usó el símbolo que conectaba las 4 casas de su aldea como el logotipo de su compañía. A esa compañía la llamaría Umbrella. Pero antes de que Umbrella naciera, Spencer tenía que encontrar algo propio, algo que funcionara más rápido y eficientemente que el moho de Miranda. De vuelta en la universidad, se unió a 2 colegas, el Dr. James Marcus y el Dr. Edward Ashford. Marcus presentó la teoría de la existencia de una flor rara en África Occidental, en las tierras de la tribu Ndipaya, una flor que otorgaba propiedades sobrehumanas a quienes la consumían. El 4 de diciembre de 1966, la expedición alcanzó el jardín antiguo conocido como la Escalera del Sol. Encontraron las flores y dentro de esas flores descubrieron un virus mutagénico capaz de reconfigurar el ADN del portador de forma impredecible. Lo llamaron progenitor, el progenitor. Este fue el nacimiento de las armas biológicas como industria. Fue el momento en que la humanidad abrió la caja de Pandora, de la cual escaparían todos los horrores de la franquicia Resident Evil. Durante 3 meses, la expedición estudió la flor, recolectó muestras para cultivar el virus en condiciones de laboratorio, y fue entonces cuando Spencer habló de crear una compañía que parecería un gigante farmacéutico internacional, pero que en realidad sería una tapadera para el desarrollo de armas biológicas y la realización de su loco sueño de crear una raza de elegidos. Un año después, en 1967, nació Umbrella Pharmaceuticals. Spencer invirtió una enorme parte de su fortuna aristocrática en la creación de complejos de laboratorio. El principal se construiría en las montañas Arklay del medio oeste de Estados Unidos, bajo una lujosa mansión que llamarían la Mansión Spencer. Laboratorios subterráneos, ocultos a los ojos del público, donde se llevarían a cabo experimentos con el virus progenitor. Pero había un problema. El virus progenitor resultó ser impredecible. Sí, causaba mutaciones, convertía a las personas en monstruos. Pero esas mutaciones eran incontrolables, caóticas. Los sujetos de prueba morían o se convertían en criaturas sin cerebro. Esto no servía ni para aplicación militar, ni para los propósitos eugenésicos de Spencer. Se necesitaba algo nuevo, algo más estable. Y el Dr. James Marcus, trabajando en el centro de entrenamiento de Umbrella en las montañas Arklay, comenzó experimentos para cruzar el virus progenitor con ADN de sanguijuelas. Buscaba una forma de hacer el virus más manejable, más predecible. El 19 de septiembre de 1978, Marcus anunció su éxito. Había creado un nuevo virus, un virus que podía infectar cualquier tejido biológico, reanimar células muertas, convertir a las personas en seres agresivos sin cerebro que conservaban funciones motoras
después, en 1988, Spencer ordenó a su servicio de seguridad, el Umbrella Security Service, que asesinara a Marcus, y ejecutaron la orden, o pensaron que lo hicieron. Verán, una de las sanguijuelas infectadas con el T-virus que Marcus había creado en el transcurso de sus experimentos se comió el cerebro del científico moribundo, y ocurrió lo imposible. Como el T-virus copia la información genética de la víctima y la mente influye en la mutación, la sanguijuela se transformó en un ser inteligente, en una copia del propio Marcus,
secreto. Trabajaba para una organización rival de Umbrella, robando datos, preparando su propia traición. Era producto del proyecto Wesker, el plan de Spencer para crear superhumanos genéticamente superiores. De 13 niños en el programa, solo uno sobrevivió, Albert, y él sabía que eventualmente Spencer lo vería como una amenaza. Así que planeaba golpear primero, pero necesitaba el momento perfecto, la cobertura perfecta, y la reina sanguijuela estaba a punto de dársela. El 11 de mayo de 1998, la reina sanguijuela finalmente actuó. Liberó el T-Virus en múltiples instalaciones de Umbrella simultáneamente: el laboratorio Arklay, el centro de entrenamiento abandonado, la planta de tratamiento de agua. El virus se propagó rápidamente. Los empleados se convirtieron en zombies. Los animales de prueba, especialmente los perros Cerberus, escaparon al bosque circundante. Durante semanas hubo reportes de ataques en las montañas Arklay, excursionistas desaparecidos, familias atacadas en sus cabañas. La policía de Raccoon City envió patrullas, pero muchos oficiales nunca regresaron. Los que lo hicieron hablaban de perros salvajes, anormalmente agresivos. Nadie imaginaba la verdad. El 23 de julio de 1998, un convoy de prisioneros se dirigía a través de las montañas Arklay cuando fue atacado. Los perros infectados destrozaron a los guardias. Los prisioneros huyeron al bosque. Entre ellos estaba Billy Cohen, un exmarín condenado por un crimen que insistía no haber cometido. Mientras huía, Billy encontró un tren detenido en las vías, el Ecliptic Express. Subió a bordo buscando refugio. Lo que encontró fue un matadero ambulante. El tren estaba lleno de cadáveres, y esos cadáveres comenzaron a moverse. Zombies, decenas de ellos, y sanguijuelas. Sanguijuelas por todas partes, alimentándose de los muertos y los vivos por igual. Rebecca Chambers, miembro del equipo Bravo de STARS, también había llegado al tren. Era la médica del equipo, joven, inexperta, en su primera misión real. Su helicóptero había tenido problemas mecánicos y el equipo Bravo se había dispersado. Rebecca encontró a Billy entre los cadáveres, armado y peligroso. Técnicamente era su deber arrestarlo, pero rodeados de monstruos, decidieron que la supervivencia era más importante que el protocolo. Juntos lucharon a través del tren infestado, descubriendo que las sanguijuelas no eran naturales. Habían sido modificadas. Alguien las había soltado intencionalmente. El tren se detuvo en el antiguo centro de entrenamiento de Umbrella, y allí la verdad comenzó a revelarse. En los laboratorios bajo el centro, Rebecca y Billy encontraron registros de los experimentos de Marcus. Vieron las sanguijuelas en tanques gigantes, leyeron sobre el T-Virus, y entonces lo vieron a él, Marcus, o lo que parecía ser Marcus. El hombre que supuestamente había muerto 10 años atrás estaba allí, vivo, sonriendo. Hablaba de venganza, de castigar a Umbrella, de mostrarle al mundo lo que la corporación había creado. Pero su forma comenzó a cambiar. Su cuerpo se disolvió en un enjambre de sanguijuelas que se reformó en algo monstruoso. La reina sanguijuela había usado el rostro de Marcus como máscara, pero ahora mostraba su verdadera forma: una masa pulsante de sanguijuelas fusionadas en una inteligencia colmena. Rebecca y Billy lucharon contra la criatura en las profundidades del laboratorio, usando todo lo que tenían. Finalmente activaron el sistema de autodestrucción del complejo.
George Trevor había diseñado la mansión para Spencer y como recompensa, Spencer los usó como conejillos de indias. La madre de Lisa murió rápidamente, pero Lisa sobrevivió. Durante 31 años la mantuvieron viva, inyectándole cada variante del virus que desarrollaban. Su cuerpo mutó de formas horribles. Perdió su humanidad, pero retuvo algo de su mente, suficiente para recordar a su madre, suficiente para sufrir. Cuando el equipo S-TARS la encontró encadenada en las profundidades, era una abominación vestida con máscaras hechas de los rostros de sus víctimas, buscando eternamente el rostro de su madre. Pero la verdadera traición aún estaba por revelarse. Wesker, su capitán de confianza, los había llevado allí deliberadamente. Había saboteado el helicóptero de Bravo. Había orquestado todo para recopilar datos de combate sobre las armas biológicas de Umbrella. Trabajaba para una organización rival y planeaba robar la investigación de Umbrella, fingir su muerte y desaparecer con los secretos. En las profundidades del laboratorio, Wesker liberó al Tyrant T-002, la culminación del proyecto de armas biológicas de Umbrella. Un humanoide masivo, musculoso, con garras que podían atravesar el acero. Lo soltó contra su propio equipo. Chris y Jill lucharon contra el Tyrant, mientras Wesker observaba, tomando notas. Pero el Tyrant no distinguía entre objetivos. Se volvió contra Wesker y lo empaló con sus garras. Wesker cayó, aparentemente muerto. Lo que el equipo no sabía era que Wesker se había inyectado un prototipo de virus antes de liberar al Tyrant. Un virus diseñado específicamente para su genética superior. En lugar de morir, entró en un estado de muerte aparente mientras el virus reconstruía su cuerpo. Cuando despertó horas después, había obtenido velocidad sobrehumana, fuerza y regeneración. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo antinatural. Se había convertido en algo más que humano. Chris, Jill, Barry y Rebecca derrotaron al Tyrant usando un lanzacohetes que encontraron en el laboratorio. Activaron el sistema de autodestrucción de la instalación. Mientras el complejo explotaba a su alrededor, escaparon en el helicóptero de rescate que Barry había llamado. Miraron hacia atrás para ver la mansión consumida por las llamas. Pensaron que la pesadilla había terminado, pero Wesker ya estaba planeando su próximo movimiento. Y en Raccoon City, a solo unos kilómetros de distancia, algo mucho peor estaba a punto de comenzar. Saben que tienen en común 100.000 personas. Todas murieron en una semana. Una sola semana para que una ciudad próspera se convirtiera en un infierno ambulante. Y todo comenzó no con un ataque terrorista, no con una conspiración gubernamental, sino con la codicia corporativa y un maletín roto. Es 22 de septiembre de 1998 y en las profundidades bajo Raccoon City, el Dr. William Birkin está a punto de cometer el error que condenará a toda una ciudad. Birkin había dedicado años a perfeccionar el G-Virus, su obra maestra. Era más que el T-Virus de Marcus, más que cualquier cosa que Umbrella hubiera creado antes. El G-Virus no solo reanimaba tejido muerto, podía regenerar, evolucionar, transformar a su huésped en algo completamente nuevo. Birkin sabía que tenía oro en sus manos. También sabía que Umbrella lo traicionaría eventualmente, igual que habían traicionado a Marcus. Así que tomó una decisión. Vendería el G-Virus al gobierno de Estados Unidos. Traicionaría a Umbrella antes de que Umbrella pudiera traicionarlo a él. Pero Spencer no era tonto. Tenía espías en todas partes.
Sus huesos se quebraron y se reformaron. Su piel se rasgó para dar paso a nueva carne. En cuestión de minutos, William Birkin, el científico, había desaparecido, reemplazado por el monstruo G1, una abominación de 3 metros de altura, con un ojo gigante palpitante en el hombro derecho. Y este monstruo recordaba quién lo había disparado. Birkin persiguió al equipo USS por los túneles del alcantarillado, destrozándolos uno por uno. En el caos, el maletín con las muestras del T-virus cayó al suelo y se abrió. Los viales de vidrio se rompieron, el líquido viral se derramó en el agua de las alcantarillas y las ratas lo bebieron. Las ratas infectadas salieron a la superficie esa misma noche. Se dispersaron por toda Raccoon City, mordiendo a otras ratas, contaminando el suministro de agua, dejando el virus en cada rincón de la ciudad. Durante los siguientes días, los primeros casos comenzaron a aparecer. El 24 de septiembre hubo reportes aislados de violencia. Los medios los llamaron disturbios, alteraciones civiles. El gobierno de la ciudad impuso toque de queda. La policía estableció puntos de control, pero nadie admitía la verdad. Nadie decía la palabra virus. El 25 de septiembre, el Hospital General de Raccoon City estaba completamente desbordado. Los pasillos llenos de personas mordidas, arañadas, enfermas. Los doctores no entendían lo que estaba pasando. Intentaban crear una vacuna, trabajando día y noche. Pero el virus se propagaba más rápido de lo que podían estudiarlo. Para el 27 de septiembre, la ciudad estaba colapsando. El departamento de policía RPD había perdido a la mitad de sus oficiales. Muchos murieron en las calles tratando de contener la violencia. Otros simplemente nunca regresaron a sus turnos. Los que quedaban estaban atrincherados en la comisaría, tratando desesperadamente de mantener el orden. Pero su propio jefe, Brian Irons, los estaba saboteando desde adentro. Irons había estado en la nómina de Umbrella durante años. Ahora tenía órdenes de asegurar que nadie escapara con evidencia de los crímenes de la corporación. Bloqueó rutas de evacuación, destruyó suministros médicos y cuando los civiles llegaban buscando ayuda, los enviaba directamente a las zonas más peligrosas. Umbrella, por supuesto, no se quedó de brazos cruzados. Enviaron a los UPCS, el Umbrella Biohazard Countermeasure Service, un equipo de mercenarios disfrazados como fuerzas de rescate. Le dijeron a la ciudad que estaban allí para ayudar, para evacuar civiles, para restaurar el orden, pero su verdadera misión era otra: recopilar datos de combate, ver cómo las armas biológicas de Umbrella funcionaban contra una población urbana real. Los soldados del UPCS no lo sabían, pensaban que estaban salvando vidas, no sabían que eran peones en un experimento masivo. Y luego Umbrella soltó a Nemesis. El Nemesis T-Type era la culminación del proyecto Nemesis, desarrollado en los laboratorios europeos de Umbrella. Un parásito que podía controlar a un Tyrant zombificado sin destruir su capacidad de pensar, de seguir órdenes complejas, de usar armas. Lo vistieron con un abrigo negro de cuero y le dieron una misión simple: eliminar a todos los miembros sobrevivientes de STARS, los únicos testigos del incidente de la mansión. La primera en la lista era Jill Valentine. A las 8:07 de la noche del 28 de septiembre, Jill se despertó en su apartamento. Llevaba semanas tratando de advertir a la gente sobre Umbrella, pero nadie le creía. La ciudad estaba en caos y ella sabía que tenía que salir. Empacó su equipo, cargó su arma y se preparó para irse. Entonces escuchó el estruendo.
paredes de su apartamento explotaron hacia adentro, y allí, entre los escombros, estaba Némesis, una criatura masiva, deforme, con tentáculos brotando de su cuerpo y una sola palabra saliendo de sus labios deformados: STARS. Jill corrió, saltó por la ventana, rodó en el pavimento y corrió por las calles de Raccoon City, mientras Némesis la perseguía implacablemente. La ciudad era un paisaje de pesadilla: autos en llamas, cadáveres en las calles y zombies, tantos zombies, emergiendo de edificios, arrastrándose desde callejones, atacando a cualquier cosa que se moviera. Jill luchó a través de la horda, usando cada bala con cuidado, buscando desesperadamente una salida. Fue entonces cuando conoció a Carlos Oliveira, un mercenario del VCS. Carlos era diferente de los otros soldados. Genuinamente quería ayudar. No sabía nada sobre los verdaderos planes de Umbrella. Cuando vio a Jill en problemas, no dudó en ayudarla. Juntos avanzaron por la ciudad, buscando alguna forma de escapar. Jill pasó por el departamento de policía RPD. Vio al oficial Marvin Branas transformándose lentamente en zombie después de haber sido mordido. Marvin, con sus últimos momentos de lucidez, le advirtió sobre lo que vendría. Le dijo que el gobierno planeaba bombardear la ciudad, borrarla del mapa para contener el virus. Jill tenía que encontrar una manera de salir antes de que eso sucediera. Pero primero tenía que lidiar con Némesis. La criatura la perseguía sin descanso. Cada vez que Jill pensaba que había escapado, Némesis aparecía de nuevo, en el centro de la ciudad, en los callejones, en los tejados. Era incansable, imparable. La batalla más brutal ocurrió en la Torre del Reloj. Jill había llegado allí buscando refugio, esperando encontrar otros supervivientes. En cambio, encontró a Némesis esperándola. Lucharon en la plaza bajo la torre, rodeados de zombies y escombros. Némesis había evolucionado. Sus tentáculos eran más largos, más letales. Jill usó explosivos, esquivó sus ataques, vació cargador tras cargador en la criatura. Finalmente, logró herirlo lo suficiente como para que se retirara. Pero en el proceso, uno de los tentáculos de Némesis la atravesó. El T-virus entró directamente en su torrente sanguíneo. Jill sintió la infección propagándose por su cuerpo. La fiebre llegó primero, luego el dolor. Sus venas se oscurecieron bajo su piel. Se tambaleó, trató de mantenerse en pie, pero su cuerpo se rindió. Colapsó en la base de la Torre del Reloj alrededor de las 7 de la mañana del 28 de septiembre, inconsciente, infectada, con horas de vida si no recibía tratamiento. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, la Guardia Nacional trataba desesperadamente de mantener los perímetros, pero estaban perdiendo. Los zombies superaban en número a los vivos en una proporción de 10-1. Las barricadas caían, los puestos de control eran invadidos y el virus continuaba propagándose. Los medios de comunicación seguían mintiendo, llamándolo disturbios civiles, instando a la calma. Pero cualquiera que mirara por la ventana sabía la verdad. Esto era el fin. En las paredes de edificios abandonados, los supervivientes habían dejado mensajes con spray. Nos abandonaron. No hay rescate. Que Dios nos ayude. Los helicópteros de evacuación que prometieron nunca llegaron. Las rutas de escape estaban bloqueadas. Y cada hora que pasaba, más personas se convertían. En algún lugar de las afueras de la ciudad, 2 personas se acercaban sin saber el horror que les esperaba. Leon S. Kennedy, un oficial de policía novato que debía presentarse a su primer día de trabajo el 29 de septiembre. Y Claire Redfield, una joven que venía a Raccoon City
hombres seguían corriendo, y al amanecer del 1 de octubre toda la ciudad sería cenizas. Imaginen su primer día de trabajo. Ahora imaginen que su ciudad está llena de zombies. Esa fue la realidad de Leon S. Kennedy el 29 de septiembre de 1998. Un oficial de policía recién graduado, idealista, emocionado por comenzar su carrera en el departamento de policía de Raccoon. No tenía idea de que su primer turno también sería su último. No como policía de esa ciudad, al menos, porque en 24 horas Leon Kennedy sería muchas cosas: un superviviente, un testigo, un fugitivo, pero nunca más sería ese joven ingenuo que conducía hacia Raccoon City esa noche. Claire Redfield tampoco tenía idea de lo que le esperaba. Solo buscaba a su hermano Chris, miembro de STARS, que había dejado de responder sus llamadas después del incidente de la mansión. Preocupada, Claire condujo su motocicleta desde su universidad hasta Raccoon City. Se detuvo en una gasolinera en las afueras de la ciudad. El lugar estaba extrañamente vacío. Bombas de gasolina funcionando, pero sin empleados. Entonces escuchó los gemidos. Vio las figuras tambaleándose en la oscuridad. Zombies. Claire arrancó su moto justo cuando Leon llegaba en su patrulla. Se miraron por un segundo, dos extraños a punto de compartir la peor noche de sus vidas. Un camión cisterna apareció de la nada, fuera de control, con el conductor convertido en zombie. Se estrelló entre ellos en una explosión masiva de fuego y metal retorcido. Leon y Claire fueron separados por las llamas, forzados a tomar rutas diferentes hacia el centro de la ciudad. Las barricadas estaban rotas. La Guardia Nacional había abandonado sus posiciones. Leon condujo por calles llenas de cadáveres, autos volcados, edificios en llamas. No podía comprenderlo. ¿Dónde estaba todo el mundo? ¿Qué había pasado aquí? Finalmente llegó a la estación de policía RPD, ese imponente edificio que alguna vez fue un museo de arte. Las puertas estaban abiertas. Entró con su arma desenfundada, llamando a alguien, a cualquiera. Encontró a Marvin Brana, un oficial veterano, desplomado contra una pared con una herida de mordida en el hombro. Marvin estaba pálido, sudando, pero aún vivo. Apenas. Le dijo a Leon que se fuera, que todos los demás estaban muertos o peor. Pero Leon no podía irse. Era un policía. Su trabajo era ayudar. Claire llegó a la estación poco después, por una entrada diferente. Exploró los pasillos oscuros, encontró diarios de oficiales documentando los últimos días. Cómo el virus se propagó, cómo sus compañeros cayeron uno por uno, cómo el jefe Irons los abandonó. Y entonces Claire escuchó el llanto. Una niña de 12 años llamada Sherry Birkin, escondiéndose en la estación, aterrorizada. Claire la protegió inmediatamente, prometió sacarla de allí. No sabía que Sherry era la hija de William Birkin. No sabía que el monstruo que la perseguía por los pasillos era su propio padre, transformado en la abominación G. Leon, mientras tanto, había encontrado a alguien más, una mujer en vestido rojo, elegante y serena en medio del caos. Se presentó como Ada Wong, agente del FBI investigando a Umbrella. Necesitaba encontrar una muestra del G-Virus como evidencia. Leon, desesperado por cualquier tipo de autoridad o dirección, aceptó ayudarla. No sabía que Ada mentía. No era del FBI. Era una espía trabajando para una organización rival de Umbrella, contratada para robar el G-Virus. Pero mientras viajaban juntos por la estación infestada, esquivando zombies y resolviendo los macabros acertijos que el arquitecto había dejado en
misión simple: eliminar a todos los testigos. Los policías lo llamaron Mr. X por su traje oscuro, su sombrero de fieltro y su implacable persecución. Caminaba por la estación con pasos pesados que resonaban por los pasillos. No corría, no necesitaba correr, era inevitable. Leon y Ada huyeron de él varias veces, pero siempre regresaba. Claire y Sherry también lo enfrentaron, usando cada truco que podían para escapar. Pero Mr. X no era su peor problema, porque el jefe Brian Irons había encontrado a Sherry. Irons estaba completamente loco en este punto. Años de bajos bajo la mesa de Umbrella lo habían convertido en su títere. Cuando el brote comenzó, recibió órdenes de eliminar cualquier evidencia. Eso incluía a Sherry, la hija de Birkin. La persiguió por la estación como un depredador, disfrutando del terror en sus ojos. Claire lo detuvo justo a tiempo, pero entonces algo más llegó. El monstruo Shea Birkin, evolucionando constantemente, buscaba a su hija por algún instinto retorcido. Implantó una larva G en el cuerpo de Irons. El jefe gritó mientras la criatura crecía dentro de él, destrozando sus órganos, hasta que finalmente explotó desde su pecho en una fuente de sangre y vísceras. Sherry vio todo. Una niña de 12 años viendo a un hombre morir de la manera más horrible imaginable. Claire sabía que tenían que llegar a Nest, el laboratorio subterráneo donde Birkin había trabajado. Allí podría haber respuestas, tal vez una forma de detener esto. Descendieron por las alcantarillas, luchando contra zombies sumergidos en aguas residuales, esquivando sanguijuelas gigantes, siempre con Birkin persiguiéndolas. El monstruo había evolucionado a su tercera forma ahora, más grande, más grotesco, con múltiples extremidades y ese horrible ojo aún palpitando en su hombro. Pero cuando atacaba a Sherry, había algo en sus movimientos: vacilación, reconocimiento. Algún fragmento de William Birkin todavía existía en ese cuerpo monstruoso. Todavía reconocía a su hija. Leon y Ada también descendieron a las alcantarillas, siguiendo pistas sobre la ubicación del G-Virus. Encontraron a Annette Birkin, la esposa de William, trabajando frenéticamente
de escape subterráneo. Leon llegó momentos después, uniéndose a ellas. Pensaron que estaban a salvo. Entonces G. Birkin, ahora en su quinta y más horrible forma, subió al tren. Un monstruo masivo, apenas reconocible como algo que alguna vez fue humano. Persiguió su carne, su sangre, específicamente la de Sherry porque compartía su ADN. Leon y Claire vaciaron sus armas en la criatura mientras el tren aceleraba. Finalmente, G. Birkin fue aplastado por los mecanismos del tren, dejando solo una masa pulsante de carne mutada. El tren emergió a las afueras de Raccoon City, justo cuando el sol comenzaba a salir. Pero la historia de Jill Valentine aún no había terminado. 12 horas después de colapsar en la torre del reloj, Carlos Oliveira la encontró. La llevó al Hospital Spencer Memorial, desesperado por encontrar una cura. El hospital era un matadero, cuerpos por todas partes. Y algo peor, cazadores gamma, criaturas anfibias experimentales que habían escapado de contención. Carlos luchó a través del hospital, encontró los registros médicos. Los doctores habían logrado crear una vacuna para el T-virus antes de morir. Carlos recuperó la vacuna y se la administró a Jill. Ella despertó horas después, débil pero viva. El virus había sido detenido justo a tiempo. Juntos, Jill y Carlos enfrentaron a Némesis una última vez. La criatura había evolucionado a su forma final, un monstruo masivo armado con un cañón de rieles. Lucharon en las calles en llamas de Raccoon City, usando todo lo que tenían. Jill finalmente destruyó a Némesis con el propio cañón de la criatura, volándolo en pedazos. Carlos había llamado a un helicóptero de extracción. Subieron mientras la ciudad ardía debajo de ellos. Desde el aire vieron las calles repletas de muertos vivientes, vieron los edificios consumidos por las llamas y vieron el misil aproximándose. El Congreso de Estados Unidos había tomado la decisión. Una arma termobárica experimental sería lanzada sobre Raccoon City. El 1 de octubre de 1998, al amanecer, el misil impactó en el centro de la ciudad. La explosión fue visible a cientos de kilómetros. El hongo de fuego se elevó hacia el cielo. En segundos, todo dentro de un radio de varios kilómetros fue vaporizado. Los zombies, los supervivientes, los edificios, todo. Raccoon City dejó de existir. Más de 100.000 personas murieron esa semana. La cifra oficial fue aún mayor. El presidente de Estados Unidos renunció bajo presión pública por ordenar el ataque. Se estableció una zona de exclusión de cientos de kilómetros. Los supervivientes fueron dispersados. Leon y Sherry fueron recogidos por el gobierno, llevados a instalaciones secretas para ser interrogados. A Leon le ofrecieron un trabajo, convertirse en agente federal a cambio de protección para Sherry. Aceptó. Claire desapareció, buscando a su hermano. Jill se desvaneció en las sombras, traumatizada pero determinada a exponer a Umbrella. Y en algún lugar de las ruinas, un soldado solitario llamado Hank emergió de las alcantarillas con un maletín. Contenía una muestra del G-virus, la única que sobrevivió. La entregó a Umbrella. Su misión estaba completa. Ada Wong observaba desde lejos, recuperándose de sus heridas. Tenía su propia muestra. Su empleador estaría complacido, pero pensaba en Leon, en ese joven tonto que casi la hizo olvidar quién era. Se preguntaba si alguna vez volverían a encontrarse. Raccoon City ya no existía, pero las muestras de los virus se habían dispersado por el mundo. Umbrella había caído, pero docenas de organizaciones ahora tenían acceso a sus secretos. El bioterrorismo
organizaciones criminales, gobiernos corruptos y corporaciones sin escrúpulos obtuvieron acceso a las armas biológicas de Umbrella. El bioterrorismo acababa de nacer como industria y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Diciembre de 1998, 3 meses después de la destrucción de Raccoon City, Claire Redfield todavía buscaba a su hermano Chris, y esa búsqueda la llevó directamente a las fauces del lobo. Claire se infiltró en una instalación de Umbrella en París, decidida a encontrar pistas sobre el paradero de Chris. Fue capturada casi inmediatamente. Umbrella no tomaba prisioneros normalmente, pero Claire era especial. Era testigo del incidente de Raccoons, así que la enviaron a la isla Rockford, una prisión privada de Umbrella en medio del océano. Allí conoció al guardián de la prisión, Alfred Ashford, descendiente de uno de los fundadores originales de Umbrella. Alfred estaba completamente demente, sufriendo un trastorno de personalidad múltiple, donde creía ser su hermana gemela Alexia. Hablaba consigo mismo en diferentes voces, organizaba cenas elaboradas con prisioneros muertos, y entonces algo extraordinario sucedió. Otra pizca del T-virus en la isla. Claire nunca supo quién la causó, pero tuvo suerte. En el caos encontró a otro prisionero, Steve Burnside, un joven cuyo padre había trabajado para Umbrella antes de intentar vender secretos. Umbrella mató al padre y encarceló al hijo. Steve era impulsivo, herido, pero valiente. Juntos lucharon a través de la isla infestada, esquivando zombies y armas biológicas experimentales. Encontraron un hidroavión y escaparon hacia lo que pensaban sería seguridad. En cambio, volaron directamente a otra instalación de Umbrella en la Antártida, y allí descubrieron algo que desafiaba la comprensión. Alexia Ashford no era solo la personalidad alterna de Alfred, era real y había estado durmiendo durante 15 años. Alexia era un prodigio genético, creada por su padre Alexander mediante ingeniería genética para restaurar el prestigio de la familia Ashford. A los 10 años había desarrollado el T. Veronica virus, una variante que combinaba el progenitor con ADN de hormiga reina. Pero el virus era inestable en humanos. Requería un periodo de crioestasis para fusionarse correctamente con el huésped. Así que a los 12 años, Alexia se inyectó su propia creación y se puso en animación suspendida. 15 años después, despertó con control total sobre el virus. Podía mutar a voluntad, controlar criaturas infectadas telepáticamente, generar fuego de su propio cuerpo. Era una diosa viviente del bioterror y estaba completamente loca. Pero Claire y Steve no estaban solos en la Antártida. Albert Wesker había llegado buscando muestras del progenitor original para sus propios experimentos. Wesker había cambiado desde la mansión. Sus poderes sobrehumanos habían aumentado. Podía moverse más rápido de lo que el ojo podía seguir. Era inmune al daño convencional y buscaba volverse aún más poderoso. Cuando Steve fue infectado por el T. Veronica durante un ataque de Alexia, se transformó en un monstruo. Pero en sus últimos momentos de lucidez, salvó a Claire, sacrificándose para protegerla. Murió en sus brazos, el primer amor de Claire, perdido en un instante. Wesker tomó el cuerpo de Steve. Podría ser útil para experimentos futuros. Chris Redfield finalmente llegó después de recibir un mensaje de Claire. La batalla que siguió fue épica. Chris enfrentó a Wesker por primera vez desde la mansión. Cada golpe de Chris era esquivado sin esfuerzo. Cada ataque de Wesker podría haber matado a un hombre normal.
Luis sobrevivió solo por pura determinación y algo de suerte. Wesker finalmente se retiró, aburrido del juego, llevándose el cuerpo de Steve consigo. Chris y Claire luego enfrentaron a Alexia en su forma final, una pesadilla alada de fuego y tentáculos. La derrotaron usando un arma experimental que encontraron en la base. Escaparon justo cuando toda la instalación explotaba, pero el daño ya estaba hecho. El T. Verónica virus ahora estaba en manos de organizaciones rivales. Para el año 2003, Umbrella Corporation finalmente colapsó. Décadas de crímenes fueron expuestos públicamente. Juicios internacionales, escándalos corporativos. El precio de sus acciones cayó a cero. Umbrella se declaró en bancarrota y fue oficialmente disuelta. Pero cerrar una corporación no destruye su legado. Las muestras de virus que Umbrella había creado estaban dispersas por todo el mundo. Antiguos empleados las vendían en el mercado negro. Gobiernos las compraban en secreto. Grupos terroristas las robaban. El genio había salido de la botella y no había forma de volver a meterlo. El bioterrorismo se convirtió en la amenaza del siglo XXI. En el año 2004, Leon Kennedy, ahora un agente federal de élite, recibió una misión que cambiaría todo. Ashley Graham, la hija del presidente de Estados Unidos, había sido secuestrada y llevada a una aldea rural en España. Leon fue enviado solo a rescatarla. Lo que encontró desafió todo lo que sabía sobre armas biológicas. Los aldeanos no eran zombies. Estaban infectados con algo llamado las plagas, un parásito antiguo que había estado enterrado bajo la aldea durante siglos. A diferencia del T-virus, las plagas no destruían la mente del huésped, la controlaba. Los infectados conservaban su inteligencia, podían usar herramientas, seguir órdenes complejas. Eran el arma perfecta. El líder del culto, Oswald Sadler, había desenterrado las plagas y las usó para esclavizar a toda la aldea. Su plan era simple pero brillante: infectar a Ashley, enviarla de vuelta a Estados Unidos, donde infectaría a su padre, el presidente. Desde allí, las plagas se propagarían por los niveles más altos del gobierno, convirtiendo a los líderes mundiales en marionetas de Sadler. Leon luchó a través de la aldea, el castillo de Ramón Salazar, un aristócrata enano que servía a Sadler, y finalmente una isla fortificada llena de instalaciones militares. En el camino se encontró con Ada Wong, viva, elegante y tan enigmática como siempre. Trabajaba para Wesker ahora, con órdenes de robar una muestra de las plagas. Leon también fue infectado durante su misión. Podía sentir el parásito creciendo en su cuerpo, susurrando en su mente. Pero con la ayuda de Luis Serra, un ex investigador de Umbrella que se arrepentía de sus pecados, Leon fue capaz de extraer el parásito antes de que tomara control total. Luis murió en el proceso, apuñalado por Sadler, pero sus notas salvaron tanto a Leon como a Ashley. La batalla final con Sadler fue brutal. El líder del culto se transformó en una abominación de tentáculos y ojos. Leon lo mató usando un lanzacohetes especial. Ada robó la muestra de las plagas del cuerpo de Sadler y desapareció. Leon y Ashley escaparon en una moto acuática mientras la isla explotaba detrás de ellos. Pero Ada nunca entregó la muestra a Wesker. La mantuvo para sí misma, jugando su propio juego. En el año 2005 se formó oficialmente la PSAA, la Alianza de Evaluación de Seguridad contra Bioterrorismo, una organización paramilitar internacional financiada por las Naciones Unidas, dedicada específicamente a combatir el bioterrorismo.
Lansdale había orquestado ataques bioterroristas contra su propio país para aumentar el presupuesto y el poder de su organización. El típico juego de poder gubernamental llevado a su conclusión más monstruosa. Jill y Parker descubrieron la verdad mientras luchaban contra criaturas mutadas adaptadas al ambiente marino. El T-Abyss convertía a sus víctimas en aberraciones que podían sobrevivir bajo el agua, con tentáculos y bioluminiscencia. Chris y su compañera Jessica Sherawat trabajaban en una misión paralela que eventualmente convergió con la de Jill. Juntos expusieron el complot de Lansdale. Fue arrestado. La FBC fue disuelta. La BSAA emergió como la fuerza dominante contra el bioterrorismo global. Pero el costo había sido alto. Demasiadas vidas perdidas para probar un punto político. El año 2009 marcó el final de una era. Chris Redfield fue enviado a Kichuyu, África Occidental, con su nueva compañera Sheva Alomar. Su objetivo era arrestar a Ricardo Irving, un traficante de armas biológicas. Pero Irving era solo un peón. Detrás de él estaba Trisel Corporation, una compañía farmacéutica que oficialmente financiaba a la BSAA, pero secretamente continuaba los experimentos de Umbrella. Y detrás de Trisel estaba Albert Wesker, ejecutando su plan maestro final. Wesker había pasado años perfeccionando el Uroboros virus, su visión para el próximo paso en la evolución humana. A diferencia de otros virus, Uroboros solo otorgaba poder a los genéticamente superiores. Mataba a todos los demás de maneras horribles. Era selección darwiniana en su forma más extrema. El plan de Wesker era simple: lanzar Uroboros en misiles sobre las ciudades principales del mundo. Los débiles morirían, los fuertes evolucionarían, y él gobernaría sobre esta nueva raza como un dios. Pero Chris descubrió algo que lo destrozó emocionalmente. Jill Valentine estaba viva. Después de Revelations, había sido capturada por Wesker y sometida a control mental mediante un dispositivo en su pecho. Wesker la usó como su soldado personal, aprovechando sus habilidades de combate. Chris tuvo que luchar contra su mejor amiga, la mujer que había salvado su vida innumerables veces. Fue Sheva quien finalmente arrancó el dispositivo del pecho de Jill, liberándola del control de Wesker. Jill les reveló todo. Wesker había matado a Oswald Spencer en 2006 después de descubrir la verdad sobre su propio origen. El proyecto Wesker. Spencer había secuestrado a 13 niños con genética superior. Los crió en diferentes entornos, planeando infectarlos con virus experimentales para crear superhumanos. Albert fue el único que sobrevivió. Toda su vida había sido un experimento. Esta revelación lo había impulsado a destruir el legado de Spencer, creando su propio mundo perfecto. La batalla final ocurrió en un volcán activo. Wesker se inyectó con Uroboros, transformándose en un monstruo tentaculado. Chris y Sheva lo bombardearon con lanzacohetes, lo debilitaron lo suficiente y finalmente lo empujaron a la lava fundida. Albert Wesker, el villano que había definido la franquicia durante décadas, finalmente estaba muerto. Su cuerpo se disolvió en la lava. Chris lo vio arder. Fue catártico. Fue el final. Pero mientras Wesker moría y Umbrella era historia, el bioterrorismo no desaparecía. Las muestras de virus todavía existían. Nuevas organizaciones las usaban para nuevos propósitos. El genio seguía fuera de la botella. Y en algún lugar del mundo, fuerzas oscuras ya planeaban la próxima fase de esta pesadilla. Porque en Resident Evil, la pesadilla nunca termina realmente. Solo cambia de forma. Y si la amenaza más grande no es un virus nuevo,
1919. Todos los horrores de Resident Evil, cada zombie, cada monstruo, cada ciudad destruida, todos rastrean su origen hasta una sola mujer, Madre Miranda, la que empezó todo. Y en 2021, más de un siglo después, su historia finalmente llegaría a su conclusión. Pero antes de llegar allí, el mundo tendría que sobrevivir algunos años más de pesadilla bioterrorista. 2012, Edonia, Europa del Este. Un mercenario llamado Jake Muller luchaba en una guerra civil sin saber que era el hijo de Albert Wesker. Su sangre contenía anticuerpos naturales contra el C-Virus, una nueva arma biológica que combinaba el T-Verónica y el G-Virus. Sherry Birkin, ahora adulta y agente del DSO, fue enviada a extraerlo. Sherry había crecido bajo custodia del gobierno después de Raccoon City, entrenada como agente especial. Encontrar a Jake era su misión, pero alguien más también lo buscaba. Una mujer idéntica a Ada Wong atacó su posición, liberando criaturas infectadas con C-Virus. Jake y Sherry fueron capturados, llevados a una instalación secreta, donde pasarían meses como prisioneros. Pero esa no era realmente Ada Wong, era Carla Radames, una científica brillante que había sido transformada contra su voluntad en una copia física de Ada por Derek Simmons, líder de una organización secreta llamada The Family. Simmons estaba obsesionado con Ada. Cuando ella lo rechazó, simplemente creó una versión que pudiera controlar. Pero Carla conservó su propia mente, su propia voluntad, y estaba furiosa. Creó Neo Umbrella como venganza, planeando infectar al mundo entero con el C-Virus. Mientras tanto, en junio de 2013, el presidente de Estados Unidos, Adam Benford, estaba a punto de hacer historia. Planeaba revelar públicamente la verdad sobre Raccoon City, admitir el encubrimiento gubernamental, exponer los crímenes de Umbrella. Leon Kennedy, ahora su asesor personal, estaba allí cuando comenzó la conferencia de prensa. Entonces Benford comenzó a convulsionar, a mutar. El C-Virus había sido introducido en su sistema. El presidente se transformó en un zombie y atacó a Leon. Leon no tuvo elección. Disparó al presidente en la cabeza frente a las cámaras del mundo. Simmons había orquestado todo. No podía permitir que la verdad saliera. Había usado a la hermana de Helena Harper, la compañera de Leon, para infectar al presidente. Helena vivía con la culpa, sabiendo que su familia había sido manipulada. Leon y Helena lucharon a través de Tall Oaks, mientras la ciudad colapsaba en otro brote. Zombies llenaban las calles. Criaturas C-Virus más avanzadas cazaban supervivientes. Y al final, el gobierno lanzó otro ataque de misiles. Tall Oaks fue borrado del mapa, igual que Raccoon City 15 años antes. La historia se repetía. En China, Chris Redfield estaba quebrado. Su equipo de BSAA había sido masacrado por una mujer que parecía Ada Wong. Chris sufría amnesia traumática, bebiendo en bares, tratando de olvidar. Su subordinado Pierce Nivans lo encontró, lo convenció de volver. Chris recordó, y con esos recuerdos llegó una sed de venganza. Voló a China determinado a matar a Ada Wong. Las 4 historias convergieron en una ciudad china bajo asedio de Neo Umbrella. Carla estaba ejecutando su plan final, liberando el C-Virus en forma de gas sobre áreas densamente pobladas. Millones estaban infectados. Leon protegía a Ada, insistiendo en que ella no era la responsable. Chris quería matarla, cegado por la ira y el trauma. Finalmente se dieron cuenta de la verdad. 2 hadas, la real y la copia. Chris mató a Carla, pero no sin costo. Simon
sin entrenamiento militar o experiencia con bioterrorismo. Cuando su esposa Mia desapareció durante 3 años, finalmente recibió un mensaje: ven a buscarme. Una dirección en los pantanos de Luisiana. Ethan condujo hasta allí. Encontró una casa destartalada en medio de la nada. La familia Baker, Jack, Marguerite, Lucas y Zoe, parecían personas normales de campo que se habían vuelto completamente dementes. Atraparon a Ethan, lo torturaron, jugaron con él como un gato con un ratón, le cortaron la mano, se la volvieron a unir, le cortaron la pierna, regeneró. Ethan no entendía cómo sobrevivía a estas mutilaciones. No sabía la verdad todavía. Los Baker habían sido infectados por Evelyn, una niña de 10 años que en realidad era un arma biológica creada por The Connections, una organización criminal que había colaborado con Madre Miranda en los años 2000. Evelyn fue creada usando ADN de Eva, la hija muerta de Miranda. El mojo de 1919 había regresado, refinado en forma de arma. Evelyn tenía un poder telepático abrumador y una necesidad patológica de familia. Cuando escapó durante el transporte, infectó a los Baker y los forzó a ser su familia. Mia era la agente que transportaba a Evelyn. Había sido infectada también, atrapada en la casa durante años. Ethan luchó a través de la casa, descubriendo que la anciana en la silla de ruedas que había visto todo el tiempo era Evelyn. Envejecimiento acelerado, un defecto en su diseño. Creó un toxin con ayuda de Zoe Baker y lo usó contra Evelyn. La criatura se transformó en un monstruo gigante de mojo en un último esfuerzo. Ethan la destruyó. Entonces Chris Redfield apareció, liderando un equipo con el logo de Umbrella en sus uniformes. Umbrella había regresado, pero como Blue Umbrella, supuestamente una corporación rehabilitada, trabajando con gobiernos para limpiar su legado. Ethan y Mia fueron evacuados. Ethan pensó que todo había terminado. No sabía que el moho ya estaba en su sistema, que ya estaba muerto técnicamente, mantenido vivo solo por la infección fúngica. 3 años después, en 2021, Ethan vivía en Europa con Mia y su hija recién nacida, Rosemary, bajo protección de BSAA. Una noche, Chris irrumpió en su casa, disparó a Mia frente a Ethan, secuestró a Rose. Ethan fue dejado inconsciente. Cuando despertó, estaba en una aldea de Europa del Este con un castillo en la colina. La misma aldea donde todo comenzó en 1919. Madre Miranda seguía viva después de 102 años. Su búsqueda para resucitar a Eva nunca había terminado. Cuando supo de Rose, una bebé nacida de 2 padres infectados con moho, supo que finalmente había encontrado el recipiente perfecto. Los 4 señores todavía servían a Miranda. Lady Dimitrescu, una vampiresa de casi 3 metros con 3 hijas sádicas. Donna Beneviento, una fabricante de muñecos que usaba alucinógenos derivados del moho. Salvatore Moro, un hombre pez deforme que vivía en el embalse. Carl Heisenberg, un magnate industrial con poderes electromagnéticos. Ethan los mató a todos, uno por uno. Un hombre normal contra dioses vivientes. Y ganó porque un padre desesperado es la fuerza más peligrosa del universo. La verdad se reveló lentamente. Chris no había matado a Mia. Había matado a Miranda disfrazada de Mia. La verdadera Mia estaba prisionera. Y Ethan había estado muerto desde Luisiana. El moho había reanimado su cadáver. Lo había mantenido